Yo deciros que estoy muy ilusionado con estas jornadas. Creo que son necesarias, que son temas que hay que tratar, pero que hay que tratar desde un aspecto profesional, en este caso de la psicología, y que hay que tratar también desde un aspecto que es muy nuestro, que es el aspecto de que somos una familia en comunidad, somos hermanos en una asociación, que debemos ayudarnos unos a otros y desde el aspecto católico. En esta primera reunión, el divorcio es el fracaso absoluto. Y tenemos que tratar de no llegar a eso, pero para eso debemos ayudarnos entre todos. Luego, en abril tendremos el tema de las adicciones, pero no solamente me estoy refiriendo a los estupefacientes, sino a todo tipo de adicciones que tiene el hombre moderno, la juventud, incluso las personas talluditas, para saber lo que son y cómo luchar contra ellas. En mayo, y esto es una petición, y no quiero decir de quién fue, pero fue una petición de uno de los secretarios de la asociación, que habláramos del suicidio. Y vamos a hablar sobre él, centrándonos sobre todo en la juventud. Y terminaremos el curso como refiriéndonos a los cuidadores de enfermos, que siempre son los grandes abandonados, que estamos entrando todos en una etapa de nuestra vida que tarde o temprano nos va a tocar, y más temprano que tarde, y ver cómo podemos llevarlo lo mejor posible, cómo nos podemos ayudar entre nosotros y cómo podemos tener esa mano amiga que nos siga motivando. Con esas 4 jornadas acabaríamos este curso, pero no queremos que acabe ahí. Desde el secretariado queremos que el curso que viene sigan con otros temas que también vamos a necesitar, y contamos con el apoyo desinteresado y siempre fiel de profesores de psicología de nuestra casa, de la San Pablo. Y ya sin más, pues quiero dar paso a Carmen para que presente a nuestro invitado estrella, a Gabriel Dávalos. Cuando quieras, Carmen. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues yo comienzo dando las gracias en múltiples sentidos. ¿Por qué en múltiples sentidos? En primer lugar, porque para el Instituto de Estudios de la Familia y para mí es desde luego un privilegio poder estar aquí. Y además agradezco mucho al Secretariado de Acción Social, porque creo que estas cuestiones son muy necesarias y que además el que luego queden colgadas y que, contando con los ponentes de excepción que tenemos, pues la gente, no en este momento, sino ahora o después o cuando les resulte conveniente, puedan acceder a estas charlas y a estas comunicaciones, creo que es verdaderamente necesario. Tengo que dar las gracias a la CDP en general por abordar estos temas, porque muchas veces nos pasan desapercibidos, ¿no? Yo creo que hemos pasado ya de esa fase en la que había cosas que solo se hablaban de puertas para adentro y en el interno. Eso son tiempos que han quedado atrás o que están quedando atrás, y al mismo tiempo eso es muy bueno para poder afrontar para poder detectar los problemas y poder afrontarlos. Creo que es algo que es necesario. Y como decía Pablo, pues muchas veces hay que buscar esa mano amiga, ¿no?, que preste la ayuda necesaria. Y verdaderamente creo que eso también es propio de nuestra actividad, ¿no? Y por supuesto tengo que dar las gracias a Gabriel por participar y por inaugurar estas jornadas de acción social. Gabriel Dávalos Picazo es doctor en psicología, psicología y en filosofía. Tiene una formación muy amplia y que abarca además distintos aspectos del conocimiento. Yo creo que porque desde siempre Gabriel debió sentir esa inquietud y esa necesidad de complementar unas cosas con otras, ¿no? Es experto en mediación, tiene el máster en terapia familiar y de pareja, de orientación familiar, en fin. Pero a mí me llama la atención, y lo comentábamos justo antes de abrir esta sesión, cómo desde el principio ha sido el tema de la familia y de la ayuda de la familia
En los momentos conflictivos, porque ahí es cuando hace falta ayuda, bueno, una preocupación constante en la trayectoria no solo profesional, sino vital, ¿no? No es simplemente el ejercicio de una profesión, sino que este ejercicio de profesión se convierte en una vocación. O porque es una vocación se ejerce, ¿no?, esa profesión. El tema que va a tratar, separación y divorcio, resolución inteligente del conflicto en la pareja y en la comunidad, creo que es especialmente necesario en la actualidad. Hace poco abordábamos en otros ámbitos el tema de el descenso de la natalidad, el envejecimiento de la población, pero también el descenso tremendo de nupcialidad, ¿no? Junto a ese descenso, las estadísticas que surgen de distintos fracasos matrimoniales. Me da igual en este punto que el matrimonio sea canónico o sea un matrimonio civil. La estadística no es igual, pero en cualquier caso hay fracasos en otra parte, que entiendo también que responde también en algo, o eso no sé si lo abordará Gabriel o no, al ambiente que rodea a la propia institución familiar. Curiosamente, sigue siendo la institución más valorada personalmente, con diferencia, pero al mismo tiempo recibe pocas ayudas, está puesta en cuestión continuamente. Tanto es así que yo recuerdo, no voy a decir que me escandalizara, pero hace unos años en el máster de profesorado tuve un alumno que me decía, mi asignatura era familia, escuela, sociedad, decía, con la institución que hay que terminar es con la familia porque es donde se producen todos los malos tratos y todos los abusos. Y yo pensé, Dios mío, ¿qué infancia habrá tenido esta persona? Porque no es normal, sino, o uno está muy ideologizado, si no, no es normal esta cuestión. En cualquier caso, es cierto que es un problema y me encanta veros a todos sin mascarilla, pero no es menos cierto que llevamos un año con mascarilla y eso tampoco ayuda. Y tampoco ayuda a la institución y tampoco ayuda a los matrimonios, a las familias, en ocasiones y con familias más fuertes, pues quizás sí, pero es cierto que una convivencia inicial de 24/24 fue complicada, que hubo cantidad de puntos que hacían surgir distintos conflictos, ¿no? No es que Gabriel sea experto en el conflicto, Gabriel es experto en la resolución del conflicto, que es mucho mejor y es lo que va a abordar en este punto. Que si no nos afecta directamente, desde luego es muy probable que conozcamos alguna situación más o menos cercana que efectivamente haya pasado o esté pasando por circunstancias similares. Por eso creo que es muy importante tratar estos temas. Creo que es un privilegio tener aquí a Gabriel que se ocupa de estos temas y que transmite todo esto a nuestros alumnos en la Universidad CEU San Pablo y que desde luego pues va a ser muy ilustrativo y no tengo nada más que añadir más, que estamos deseando escucharte, Gabriel. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Carmen, gracias Pablo, gracias a los que estáis conectados. Gracias por la invitación. Cuando me invitaron para participar, yo recuerdo que pensé, es una oportunidad de compartir algo de lo que he recibido. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por vocación, como decías Carmen, me llamó la atención formarme en familia, después de la formación básica en psicología y filosofía, y cada vez en distintos ámbitos, terapia, educación, orientación, mediación, con la intención de ayudar a las familias. En los años que me tocó coordinar el servicio de la Unidad de Orientación a la Familia de la Comunidad de Madrid, 4 años, más de 6,000 familias acudieron al servicio, un servicio gratuito, donde el 32% de la demanda era de parejas. Es decir, buscaban ayuda porque no nos comprendemos, porque no nos comunicamos, porque no sabemos qué hacer con la relación, etc. Y el otro 30% era padres con hijos adolescentes. O sea, otra realidad también seria, interesante. El resto ya eran hijos pequeños o personas mayores. Así que la intención de
en mi caso es compartir una parte entre la teoría y la otra parte entre mi experiencia y afortunadamente cuando hay deseo de cambiar, el dato que yo tengo hasta ahora es que 8 de cada 10 mejoran. Parejas, familias, adolescentes, infidelidad, en fin, no nos podemos comunicar. La temática era el motivo de consulta amplio, 8 de cada 10. Pues eso es lo que quiero compartir. Será tres momentos, uno de ellos el análisis, breves datos, breves apuntes de la realidad, el estado de la cuestión, de qué estamos hablando, y entonces vamos a conocer, aunque ya lo sabemos, que tenemos delante un gran desafío. El tema del matrimonio, el tema de la ruptura. 2, la resolución inteligente, algunos pasos, algunos indicadores para abordar y ser capaces de separar conducta de persona o de poder tener un modelo colaborativo de ganar-ganar en la resolución de conflictos. Más centrado, esta visión la da la mediación. Y por último, unas consideraciones prácticas, ¿no? Para alguno tiene un escenario, como en mi caso, de colaborar en los cursillos prematrimoniales, pues ahí yo hago énfasis en algunas de estas cuestiones que os voy a compartir. Con los jóvenes en la parte de desarrollo en la edad adulta nos toca el momento en el del matrimonio, la ruptura, la elección de pareja, en fin, temas que convienen, es una clase, es una asignatura, es un tema, pero sí intentamos dejar un mensaje de que las diferencias nos unan, sumemos, en lugar de tenemos diferencias irreconciliables, ¿no? Entonces, en el estado de la cuestión podemos ver solo 3 indicadores. 2006, la tasa más alta de divorcios, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 137.044. Entonces, quizá escuchasteis, 7 de cada 10 parejas en España se rompen. Quizá oísteis eso que se oía en las calles. Hoy ha ido bajando la tasa de separaciones, divorcios y nulidades y está entre 95.060. En la pandemia bajaron las separaciones y los divorcios, pero ahora hay un repunte. Y dice que de nuevo este trimestre, el último trimestre del 2020, ya aumentó un 16,6%. Aquí tendríamos un primer dato de análisis si quisiéramos de qué manera se está viviendo la convivencia, de qué manera está afectando este trabajo que tenemos, teletrabajo, o la situación del espacio vital que estamos compartiendo en casa, en la relación de pareja. Y luego otro tema sería con los hijos. La media de los matrimonios en 2010 era 15,5 años y en el 19, 16,7 años. Uno de cada tres matrimonios se separa después de 20 años de convivencia. Se han emancipado los hijos, ya tienen independencia económica. Cada uno de estos datos estadísticos llevaría para hacernos una pregunta de investigación. ¿Qué está pasando? Pero no solo son los datos, sino que a partir del divorcio hay como una cascada. El divorcio es un elemento precipitante, o puede ser, de otras crisis, de otros cambios, y que también por eso los voy a señalar ahora así brevemente por etapas en el caso de los niños. Y también hay bastantes estudios relacionados con la ansiedad en los hijos y la manera como los padres resuelven esa decisión de romper la relación. Hay una relación positiva y significativa, a más discusiones, menos ajuste en los hijos. Entonces, sí, están los hijos expuestos a esa situación, a un clima, lo vamos a ver ahora, sin que se haya producido el divorcio, pero se ha producido un divorcio espiritual, veremos los indicadores, pues imaginaros el nivel de ansiedad, angustia, tensión, tristeza, etcétera, que pueden estar viviendo las personas que están en ese núcleo familiar. A Rojas Marcos lo conocéis, es psiquiatra, pues él definió con una metáfora la decisión de romper, separarse o divorciarse es un proceso personal doloroso y lo definió como el túnel de la agonía. Se toma una decisión y va acompañada, no sé si alguno de vosotros tenéis la experiencia de cruzar un túnel. ¿Os acordáis el túnel de Guadarrama antes de que estuviera este nuevo, moderno y bonito? Se hacía eterno.
oscuro, sombras, juego de luces, agobio, angustia. Algunos lo pasan bastante mal. Algunos tienen miedo, ansiedad, miedo a ese espacio cerrado. Pues un túnel, una larga y dolorosa lucha en el que tomar la decisión de separarse o divorciarse es como ponerle un medicamento, hacer algo, aplicar un remedio a una grave dolencia. Pero vamos a ver, según Barlestein, la experta en temas de separación y divorcio, qué es lo que tiene este remedio, cuál es el impacto que tiene en las personas, en los protagonistas, la pareja y los hijos. Cuando se toma la decisión de romper, hay dos viajes. Hay unos que deciden romperla y otros que tienen que aceptar la decisión del otro. El viaje es distinto. ¿Qué elementos tiene el que toma la decisión? Nunca se puede generalizar, ¿no? Pero vamos a enunciar algunos de ellos. ¿Tiene miedo? No sabe también qué va a pasar. Aparentemente no. Alivio, distanciamiento, resentimiento, dudas o culpabilidad. El viaje de quien toma la decisión. Y si pongo una metáfora, es como si fuera un cohete que va hacia arriba. Quien tiene que asumir la decisión es un jarro de agua fría, es una pérdida de control, a veces victimización, a veces disminución de la autoestima, inseguridad, odio, rencor, deseos de reconciliación, una batidora de emociones. Frases como, contémosle a los hijos que nos vamos a separar cuando yo no quiero separarme, yo no puedo contarles que me quiero separar, yo no quiero, decía la madre, romper una familia, diles tú que ya no quieres estar en esta familia. Un viaje doloroso. Y cuando hablamos de divorcio, los expertos como Bohaman dicen que hay 6 tipos de divorcios. El psíquico, y por ahí empieza a aparecer pensamientos negativos como sentirse rechazado, sentirse fracasado, psíquico. Legal, que es todo el proceso que ya conocemos, donde la información muchas veces se tergiversa. Y vienen los otros de comunidad, muchos espacios compartidos que ya no se tienen, y entonces a veces hay o soledad, o lo vivo solo, o si me acompañas molesta, de propiedad, y aquí también vendrá el litigio sobre temas de inmuebles y demás. Otro de padres, el espacio que tenían con la familia extensa, y de dependencia. Esto es la sensación de seguridad o inseguridad. Entonces estamos hablando de un fenómeno complejo. El viaje de los protagonistas, estamos en el estado de la cuestión, en la realidad. Barlestein señala 3 años importantes. El primero dice, y lo titula, que es de caos. Y en ese año de caos está ella propone, dice, la luna de miel de los 60 días, cosas que ahora ya puedo hacer sin tener que estar dando cuentas, 2 meses de hostilidades, colapso entre los 6 y los 12 meses, la realidad del 12º mes, o sea, el primer año. Y aquí hay otra pregunta que surge, o que podría ser una pregunta de investigación. Ella hizo una encuesta a personas que se habían divorciado el primer año, en el primer año del divorcio, y encontró lo siguiente: el 97% de las mujeres y el 81% de los hombres admiten que el divorcio ha sido un error. Fijaros, el porcentaje de más del 90%, una vez que tienen ese espacio en el que dicen qué ha pasado, por qué he tomado esta decisión, dicen, creo que si hubiese recibido ayuda no habría tomado esta decisión. Este dato nos llevaría a pensar, y lo vamos a ver luego con los indicadores, que muchas veces esta decisión de romper no ha sido suficientemente sopesada. Cuando vienen las parejas a consulta, 3 palabras claves que les planteo yo es seguir igual no interesa, por eso han venido a buscar ayuda. Romper, si vas a romper, es necesario hacer una reflexión profunda para saber cuáles son los motivos que te llevan a tomar esa decisión. No es suficiente con los hijos nos están invadiendo, no podemos con este hijo, tenemos una diferencia en los estilos educativos, no me siento, me aburro contigo, no me siento a gusto. Esas no son causas profundas, para ellos son suficientes y válidas. Y la tercera palabra es cambiar. Y ahí es donde se pone en juego la cabeza y el corazón. Y vamos a decir, ¿qué cosas puedo hacer para, como os decía al principio,
que las diferencias sumen. El segundo año es la caída de los 12 a los 18 meses. Es como estar ya en la realidad de esto es lo que me he encontrado, y muchas veces incluso se busca la presencia de otra persona para intentar tener a alguien que escuche, acompañe, que esté presente o vivir la sexualidad con la persona. Pero ¿qué sucede con las personas que han tomado la decisión de romper según Ballestey? Que el 80% tiene la probabilidad de volver a romper en la segunda relación. Es un porcentaje elevado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos ponernos a pensar qué está pasando con esa decisión válida para ellos, justificada para otros, en fin, de decidir que ese viaje que comenzaron juntos, una barca en la que ya no soy yo el 100%, ni tú el 100%, que construimos, que Caillé le llama el absoluto relacional, esa barca tiene tormentas, choca contra alguna roca, se encuentra aguas cristalinas y ve los peces. Hay situaciones de fuera que afectan a la barca y situaciones de dentro. Pues en Andalucía, en Cádiz, un día me dijeron que había unos cursos en el que inventaron la palabra de inspección técnica del matrimonio. Decía, pues esta barca la llevamos a revisar. Vamos a ver qué le pasa a esta barca. Y vamos a ver en la parte de la resolución que muchas veces la manera como pido lo que necesito me lleva a recibir justamente lo contrario y me quejo. El tercer año son los cambios que ya se valoran como positivos. Aparece un equilibrio, ya se han más o menos hecho a una nueva rutina. La relación con los hijos ya también se ha normalizado, y dice Wallerstein con una frase, pero con todo aún quedan cicatrices, es decir, que aún queda trabajo por hacer. En el caso de los hijos, el desarrollo siempre hay que ser muy prudentes, ¿no? Porque no se puede afirmar al 100% todo. Depende de la edad, del sexo, el lugar que tengan cada uno de los niños en la relación, pero si estamos hablando de algo que preocupa, estos son algunos indicadores. De 2 a 5 años, los hijos viven confusión, ansiedad, miedo, fantasías de reconciliación, aumento de agresividad, sentimientos de culpa, regresión, conductas que ya tenían controladas y ahora las pierden. Por ejemplo, el tema de hacerse pis en la cama. Aumentan los miedos, a veces hay trastornos alimentarios. Yo recuerdo a un niño que decía, tal vez papá se fue porque no me terminó. Y a estos niños a veces no se les da o no se les busca ayuda. Piensas que el tiempo lo cura todo y ya está, el tiempo lo resuelve. De 5 a 7 años, tristeza, sufrimiento, añoranza del progenitor. Y aquí se da un fenómeno que es la lealtad. Es justo en el momento en el que yo necesito a mi padre o a mi madre y tengo miedo de decirle que estoy a gusto o no estoy a gusto con la nueva pareja, si es que tiene una nueva pareja, para evitar que sufra la parte que no le interesa, que yo tenga algún sentimiento con la otra persona. Hay preocupación por el padre o la madre con la que estoy viviendo. Algunos de ellos incluso empiezan a tener la sensación de sentirse como la necesidad de acompañar a su madre, a su padre, y se llaman hijos parentalizados. Y hasta los 7 años es normal, es esperable que haya la fantasía de reconciliación. De 8 a 12 años, solo pongo 3 datos. Aquí ya empiezan a tomar partido en el conflicto de los padres y conoceréis lo que está acuñado, aunque no se ha definido claramente, el síndrome de alienación parental. Esto lo conocéis. Esto, verlo en sesión, significa chicos, alumnos o niños que no se hablan con uno de sus padres. Esto es muy difícil verlo en una sesión. Me ha tocado verlo con 2 niños, 12, 15 años, padre, madre, cada uno en una esquina, los hijos con un rencor tremendo contra la madre, en este caso. Un hijo necesita una madre, un hijo necesita un padre. Y en este caso, los hijos decían, yo tengo una ex madre. Es decir, les han ya vendido una idea en la que muchas de las cosas que ellos comentan ya no son suyas, son frases que han escuchado. Hay miedo, hay fobia, emisiones de juicio. Si nos vamos de los 13 a los 18, hay una presión o pueden vivir una presión por tomar decisiones. Y os decía, algunos de ellos dejan el estudio para ponerse a trabajar porque necesitan el dinero o sienten que debe ser el confidente de la madre.
Hay miedo a establecer relaciones propias para que no les pase lo que les ha pasado a sus padres. Y por último, en el estado de la cuestión, de más de 18, sí hay en algunos casos excesiva preocupación por los padres, a veces dependencia emocional de uno de los padres, incremento de rebeldía o en algunos casos conductas agudas disruptivas, ¿no?, de los adolescentes. Dejamos el estado de la cuestión y, como podemos ver, es un tema que preocupa o debería preocupar. Es decir, ¿qué podemos hacer si tenemos un fenómeno que, como no ha llegado a ser, por lo menos así, socialmente, no está en la escala en los que haya un plan general para ayudar a las personas en este tema, o porque se normaliza o porque la mayoría ya vive esta situación, pues no se le dedica el suficiente tiempo para pensar en ello. Nos vamos a la resolución de conflictos, que sería el segundo tema. Todos somos conscientes, lo sabemos, que el conflicto existe, y algunos lo han definido metafóricamente como la sal de la vida. Forma parte de la historia personal, social. ¿Es una oportunidad para crecer, para progresar, o es una oportunidad para destruir al otro? Y ya los que habéis estudiado o habéis leído algo de filosofía y alteridad, pues sabéis que el ser humano se construye o se destruye con el otro. Entonces, la resolución inteligente, oportunidad para, dependemos del matiz que queramos darle. Y vamos a encontrar las primeras situaciones relacionadas con el conflicto. Las palabras claves tienen que ver, uno de ellos, con elementos relativos a la persona. Y esto es lo que hace énfasis, por eso os decía la mediación. Hay unos protagonistas, y esos protagonistas, los conflictos pueden ser, según ellos, de 4 tipos. Uno es interpersonal, lo que me pasa a mí dentro. Otro es interpersonal, yo con otro. Intragrupal, lo que sucede al interior del grupo. Intergrupal, un grupo con otros grupos. 3 palabras claves. Posición. ¿Dónde me coloco yo ante un conflicto? Y muchas veces, sobre todo cuando ya vienen, yo os hablo de mi experiencia, la posición es de rigidez. Conocéis la frase, para ti la perra gorda, ¿a qué os suena? Sí, ¿verdad? Yo no me voy a mover de aquí, o habéis oído la frase, no te caes del burro, o algo parecido. Yo no me muevo. Entonces, es una rigidez, pero tiene un sentido, tiene algo que es, detrás de ese posicionamiento están unos intereses. Para mí hay algo valioso, yo quiero defender algo, porque considero, por lo que sea justo, válido, necesario, eso que es valioso para mí está en principio reflejado tanto en el posicionamiento como en la manera como yo defiendo lo que en este caso considero valioso, y unido con ese considerar valioso están las necesidades. Y las necesidades es qué gano yo con el conflicto, y lo que es más complejo es qué necesito, qué estoy pidiendo, y la manera de pedirlo, como os comentaba, no me da lo que necesito. Y aquí en las parejas muchas veces lo que les pasa es que los dos están pidiendo lo mismo, necesitando lo mismo, pero de una postura que lo que hacen es sentirse uno controlado, el otro sentirse ignorado, ¿de acuerdo? Pero en el fondo los dos lo que necesitan es cariño, atención, respeto, cuidado, pero cada uno en su esfera. Ese posicionamiento es la guerra, esos intereses es defender lo mío, y las necesidades válidas en muchos casos es el a decir que tengo miedo, que tengo deseos de que esto cambie, en fin. En una sesión, no sé si conocéis la serie En Terapia, hay una pareja que discuten y hay un momento en el que él le dice, si me dejas te mato. Y el terapeuta, en lugar de trabajar el te mato, que eso tiene más peso, trabaja el si me dejas. Y le dice, ¿te has dado cuenta que la manera de expresar tu miedo a quedarte solo es amenazando? ¿Y con esto qué consigues? Pues que se vaya, o que te deje, o que estéis en una guerra constante. El siguiente elemento dentro de los elementos de la persona es el poder, y en esa lucha hemos visto cosas. Yo os voy a contar una anécdota así brevemente. Los dos se conocieron en el gimnasio, entonces
se cuidaban bastante, pasaron 10 años y está claro que el cuerpo ha cambiado y los pantalones de hace 10 años ya no le quedaban, así que él se puso un pantalón de hace 10 años, iban a Santiago en coche. Y ella le dice, te vas a llevar esos pantalones, pero si te quedan súper ajustados. Y él dice, ¿y por qué no? Porque tú lo dices, me los voy a quitar porque tú quieres. Pues no, se llevó los pantalones. Iban por el túnel de Guadarrama y ya le molestaba en la ingle. Pasaron por León y ya le dolía más. Pero él tenía la opción bajarse a una estación de servicio y cambiarse el pantalón o quedarse con el pantalón. Si él se quita el pantalón, ¿quién gana la batalla? Pues ella. Así que llegaron a Santiago. Hernia inguinal. A raíz de esa situación de tensión, fijaros, y ninguno iba a ceder. Entonces, en ese yo gano, tú pierdes, vamos a ver que es una forma de resolver no inteligente el conflicto. Por último están los valores, y aquí sí que es importante que considera esto ya a Max y a Scheller, lo conocéis, a Scheller, y sabéis que él hablaba de los valores que tienen que ver con el objeto en sí, lo que vale, y lo que son ya más subjetivos. Y esa escala de valores, pues aquí sí que conviene ver cuál es la estructura, la vida, la manera como organizan las personas su ser y su actuar, ¿no? Entonces, muchas veces los conflictos están relacionados con necesidades, con intereses o con valores. Y la postura es de no escuchar, de rigidez, o por el contrario, de flexibilidad y hacer algo por atender al otro. En los elementos del conflicto relativo al proceso, aquí tenemos la manera como se vive ese conflicto, pues tenemos la dinámica, y conocéis esta lucha. Os pongo otra escena para que veáis. Ella le preocupaba mucho la limpieza y entonces no le dejaba sentar a su marido cuando venía al trabajo, que era carpintero, en el sofá nuevo que habían comprado. Así que él, para contrarrestar esto, le dijo, pues yo no me voy a afeitar, me voy a dejar un mostachón, estos como los que había antes y que se ponían como los de Dalí, ¿no? Y cada vez que me digas que te tienes que afeitar, me voy a dejar un mes más el bigote. Así como ella dejó de decírselo, pues él seguía insistiendo a ver si ella si él provocaba a ella para decirle que se afeitara. Entonces él entró a la ducha y gritó, me voy a afeitar. Cuando sale de la ducha, él no se ha afeitado. Y entonces ella le dice, no te has afeitado. Y él le contesta, ves, me lo acabas de decir. Así que otro mes más con el mostachón. Cosas que os parecen que son de película, pero son reales. Es decir, que están cada uno en su dinámica de ver quién puede tener más poder o más control sobre el otro. La relación más o menos cercana, más o menos dañina entre las partes es otra, y la manera como se comunican es el tercero. En el conflicto tenemos distintas formas de gestionarlo. Esto lo digo con lo que es solo el enunciado para dejarlo así como un titular de prensa. Competir. Yo gano, tú pierdes. Acomodarte. Yo pierdo, tú ganas. Evadirse. Yo pierdo, tú pierdes. Compromiso. Yo gano algo o pierdo algo, tú ganas algo, pierdes algo. Y la propuesta, y ahí viene la parte de la resolución inteligente, es cooperación o colaboración. Yo gano, tú ganas. En ese yo gano, tú ganas, el objetivo es ir más allá de la posición, o sea, pasar de esa rigidez o ese sitio donde cada uno se haya colocado, identificar, priorizar los intereses, qué es valioso para ti, por qué es valioso para ti, porque a mí me cuesta entender, por ejemplo, decía, que tú descansas tumbado en el sofá, porque yo descanso haciendo otra tarea, pues cada uno descansa a su manera. Y para uno descanso es no hacer nada, mientras que para el otro descanso es cambiar de actividad. Pues tienen que ampliar su foco y conocer qué intereses, qué necesidades hay detrás de ese posicionamiento. Generar opciones. Y aquí viene una lista. Vamos a ver qué se puede hacer, qué cosas podéis hacer que sea distinto para resolver ese conflicto, y esas opciones que se conviertan en propuestas concretas. Os pongo un ejemplo para que veáis. Una pareja de 65 años discutían continuamente porque los dos conducían bien, tenían que ir con frecuencia a Madrid-Barcelona porque tenían una casa en Barcelona y siempre era un conflicto, porque a él no le gustaba cómo conduce ella, porque a él no le gustaba, en fin. Decidieron solo decirse dos cosas.
Él le iba a decir una cosa a ella le iba a decir una cosa a él. Antes de salir de Madrid, salían Madrid-Barcelona, ella conduce hasta la mitad de camino y de ahí él conduce a Barcelona. Cumplieron el objetivo y fue el viaje más, dicen ellos, feliz de muchos años. Y no solo ese viaje, sino que estando ahí disfrutaron de las vacaciones, que para eso iban. 2 consignas: coger la glorieta de esta manera o no le des al botoncito del volante que tiene para acelerar. 2 consignas y se evitaron esta situación. Tenían deseo y voluntad de hacerlo. No es fácil porque cada uno está en su pedestal por algunos motivos. En último de los puntos que os quería comentar para que veamos nuestro tema unido con la realidad y la resolución inteligente del conflicto, cómo merece más minutos de atención en el escenario que cada uno tenga. Consideraciones prácticas. ¿Cómo predecir el divorcio? ¿Es posible? Hay algunos indicadores que nos digan, oye, busca ayuda antes de llegar a tomar la decisión. Gottman y Silver proponen unas señales y la primera dicen es el planteamiento violento, es decir, que cada vez que hay una discusión siempre termina en descalificación, en sarcasmo, que no son capaces de pasar de ese posicionamiento. Tú que sabes, tú no sabes nada, yo tengo experiencia, y así una tras otra para dejar una frase que al otro le deja hundido. Tú no existes, tú eres tonto, tú eres, en fin. Segundo elemento, y aquí me gustaría que vierais esta metáfora que me pareció interesante, los 4 jinetes. El primer jinete son las críticas. Sé que si aparecen las críticas, algo nos está pasando. Dice, le han llegado los jinetes a tu relación. Segundo jinete, el desprecio. Sarcasmo. Escepticismo, dice, son formas de desprecio. Insultos, humor hostil. Tercer jinete, la actitud defensiva. Una actitud defensiva no hace sino agravar el conflicto y por eso es peligrosa. Cuarto jinete, actitud pasiva. Hace falta tiempo para la negatividad creada por los 3 primeros jinetes y que esa negatividad crezca y invada toda la parte de la intimidad. Con estos jinetes, imaginaros que tenéis delante unos indicadores en los que nos dicen que ya se ha producido un divorcio espiritual. Entonces el siguiente paso del divorcio, firmando un documento, pues le quedan pocos minutos. Clima de desconfianza, condena al otro, descuido físico de la persona, falta de diálogo, falta de entusiasmo, falta de ternura, frialdad en el trato mutuo, más confianza en terceras personas que en el propio cónyuge, refugiarse en el trabajo, rencor, algunos temas tabú, ya no se habla de eso, vamos a ver otro de los indicadores, resentimientos, una larga lista de agravios, tristeza habitual en la relación, vida espiritual individualista y una vida superficial o de continuas evasiones. Si esto lo cogemos como tema de formación a los estudiantes, imaginaros lo que nos daría. Ingredientes para cuando está en peligro la relación. Ya se está produciendo un divorcio espiritual porque los otros 2 elementos, las otras 2 señales que hablaban los autores, es sentirse abrumado. Sentirse abrumado, esto lleva a decir, estoy harto, para tener esto me voy, me marcho y ya está, porque las críticas, el desprecio, mala presión, adiós. Y el tercero, que también es el siguiente, perdón, que también es más peligroso, es cuando el cuerpo ya da señales de agotamiento, estrés, cansancio, falta de sueño. Entonces, este agotamiento, este sentirse abrumado, ¿hacia dónde llevan? A la huida. Si nos ponemos a pensar en algo que sea un poco práctico dentro de esas consideraciones, ¿qué sería conveniente a nivel personal? Si yo identifico algunos de estos indicadores, buscar ayuda, pero ayuda profesional. También el apoyo de la familia, pero ya sabemos que la familia puede ser que nos dé información un poco sesgada o no, depende, pero el abrazo incondicional lo vamos a recibir. Podemos poner unas fronteras, saber de qué se puede hablar o no, o de qué no se puede hablar. Evitar los pensamientos negativos recurrentes. En el caso de la pareja, establecer los límites y fronteras al interior y al exterior de la pareja, llegar a tomar acuerdos, tener
la capacidad de separar conducta de persona, poder establecer normas respecto a los hijos, y ese es el problema, normas educativas, estilos educativos, y no entrar en una escalada, que la escalada lleva a insultos, reproches, portazos que se dan, o 2 o 3 días sin hablar. En el caso de los hijos, tener en cuenta la responsabilidad, motivarles, educar en positivo, fomentar la autoestima, respetar su tiempo, algunos recomiendan incluso algunas tareas, sacar la basura, o algunos dan un plan también, dicen tener un animal en casa, una mascota. Y como última idea para entrar al coloquio, por si tenéis algunas preguntas, la otra dimensión es la comunidad. Y en esta yo creo que tenéis bastante información sobre dos ideas que os voy a dejar, que no son mías porque ya las conocéis. Una de ellas habla más de la identidad teológica de la familia, y la frase es: familia, sé lo que eres; matrimonio, sé lo que estás llamado a ser. Esta las habéis oído, sin duda alguna, son del sínodo del 81. Sé lo que estás llamado a ser, le decían al matrimonio, ¿no? Y en el caso, segunda frase de Juan Pablo II, familia, comunidad de amor, también ya la conocéis, es un espacio donde se recibe la misión de custodiar, revelar, comunicar el amor. Y aquí podríamos hacernos una autocrítica, ¿no? Yo de qué manera en mi vida personal, profesional y demás estoy intentando transmitir, comunicar, pero puede ser amor al prójimo, el amor a la pareja, el amor a los hijos, de qué manera cada uno puede poner un granito de arena para intentar recuperar a la persona, que es uno de los elementos. Acordáis que se llevó al sínodo, al último sínodo de familia 2014. Necesitamos hacer algo para recuperar a este ser humano, y otro de ellos está relacionado con la familia, distintos tipos de familia y la ruptura. Y ahí se hablaba de abordar los estilos educativos, familia afectiva, tratar, si está presente en muchas familias, la ausencia del padre, que parece que era un fenómeno. En uno de los últimos estudios que ha hecho la Universidad Pontificia, de comillas, sobre la familia, la ausencia del padre era uno de los elementos que aparecían dentro de las personas que habían encuestado. Eran más de 6.000 personas, y eran niños a los que les hicieron las preguntas, que ellos notaban que el padre estaba presente, pero muchas veces no participaba. Dentro de este viaje también se habla de la importancia de la transmisión de la vida, y creo que ya lo habéis tocado en otro tema, y la educación en el amor. Y aquí lanzaban un mensaje, un reto: ayudar a los novios y matrimonios a crecer en su dimensión emocional y en su desarrollo afectivo. Hay 14 maneras de vivir la intimidad espiritual, intelectual, física, de convivencia, 14 maneras de crecer, de ser juntos, de estar juntos. Una pregunta que les hago yo les hacemos, porque la charla la damos mi mujer y yo, a las parejas, es: ¿en qué he crecido desde que estoy contigo? Y les mandamos al retiro a que piensen durante 3 minutitos, solo que les dé un café, ¿en qué he crecido desde que estoy contigo? Y para terminar y abrir el espacio, yo creo que ya lo sabéis, el amor es frágil y es fuerte, puede con todo, pero también se rompe con la pasta de dientes, la manera como cada uno utiliza la técnica para la pasta de dientes. Y tenemos conflicto por eso, ¿eh? ¿Por qué se destruye el amor según Luis Rojas, que también le conocéis? Un cambio en el equilibrio de poder en la pareja, continuas decepciones que llevan al desencanto o frustración, pérdida de la armonía, desgaste de la atracción mutua, ambos se sienten criticados, denigrados, heridos, la envidia o los celos. Una anécdota que podéis encontrar en internet dice que el demonio quería destruir el amor y mandó a todos sus secuaces. Mandó al dinero, mandó a la envidia, mandó a los celos, y ninguno pudo destruirlo hasta que mandó a la rutina. Y la rutina fue capaz de destruir el amor. Para terminar, sí que una de las cosas que nos decían estos cursillos prematrimoniales, les comentamos a los jóvenes, es que conviene en los primeros 5 años de relación conseguir estas tareas, que es aprender a comunicar con eficacia,
desarrollar habilidades para tomar decisiones juntos, hacer un balance si tienen que hacer temas económicos entre ganancias y gastos, el tema de una armonía sexual satisfactoria, disponibilidad para el futuro compromiso progenitor, estar satisfechos de la propia vida, mantener o recuperar relaciones positivas con la familia extensa y realizar eficaces interacciones de cooperación propias de la vida conyugal, ayudar, participar, hacer bocadillos, alguna campaña de solidaridad y los ritmos de la vida. Termino contando una anécdota. Fui yo a una estancia de investigación a Texas y estaba, el verano estaba ¿os acordáis de las personas que estaban cruzando la frontera de México y Texas? Y a los niños que los dejaban en Texas y a los padres los enviaban a México. Pues nos fuimos, fui yo primero, luego vino la familia para que pudiéramos estar ahí unos días. Y ellas, mi mujer, las 2 hijas y el niño, tenemos 3 hijos, fueron a un centro de inmigración donde les daban ropa. El día que fueron a ayudar con voluntariados era dar ropa. Pues fue una experiencia vital para ellos que marcó muchísimo, les gustó el estar ahí echando una mano. Entonces yo creo que son en los pequeños momentos, sabemos que no es fácil porque cada uno tiene su manera de reaccionar y hemos dicho su posicionamiento, pero quizá necesitamos, decía el mensaje, esto ya lo sabéis, desde el sínodo, recuperar el sentido profundo de amar al prójimo, querer al prójimo, luchar por el prójimo y en el caso que nos ocupa, cerrando con la frase, atrevernos a decir, matrimonio, sé lo que estás llamado a hacer, lo que había dicho. Vale, yo por mi parte termino y si queréis abrimos, si tenéis alguna pregunta, pues la compartimos. Muchísimas gracias, Gabriel. Yo creo que has apuntado cosas, bueno, pues muy significativas, ¿no? En el análisis y en el diagnóstico de la realidad, que es esencial para poder actuar, pero a mí me ha gustado mucho tu final, tu conclusión, porque efectivamente es positiva, ¿no? Yo no sé si cualquiera de vosotros quiere hacerle alguna pregunta a Gabriel, si no yo le voy a freír a preguntas, pero creo que no es mi papel, sino que convencéis vosotros. Yo desde Cádiz querría hacerle una pregunta. Muy bien, Paco. Mira, efectivamente la ITM, has comentado que fue un término de Cádiz. Es verdad que en Cádiz hay mucho ingenio, para todo. Pero ese ingenio, mi pregunta sería lo siguiente. Me ha encantado tu conferencia, has dado muchísima información, muy bien estructurada. Felicidades, estupenda. Y me resultaba la siguiente pregunta. ¿Es necesaria la mediación para ayudar a unas personas, para ayudar a un matrimonio que tenga problemas? La cuestión es, ¿cómo se presentan los COF, los centros de orientación familiar que existen aquí, que tengo contacto y conocimiento de personas que trabajan en ello? ¿Cómo presentarlo para que realmente den confianza a la persona a venir a pedir esa ayuda y hablar con el profesional que les pueda ayudar? Sí, muy bien. Gracias, Francisco. Yo tengo la experiencia de trabajar tanto en los COF como en los CAF, ahora normalmente llamas CAIF, y es verdad que en un primer momento los COF estaban más marcados en la orientación familiar, que era como el lema, ¿no? Y en la comunidad se empezó a meter orientación y mediación como servicio. Entonces, hay yo lo plantearía como qué es lo que se ofrece a las personas tal cual, orientación, mediación, sin más, pero sí es cierto que son 2 escenarios distintos. La terapia, la orientación, va a estar más focalizada en las emociones, en el desgaste, en luchar por el matrimonio, mientras que la mediación muchas veces ya va más empujada a fijar un acuerdo, un convenio regulador. ¿Ves? Entonces, como que ya va más marcada a una resolución que no siempre, ¿no? Pero muchas veces está más pautada para la ruptura. Ojalá cambiemos la visión, porque en el fondo a veces hay tanta contención emocional, hay tanta rencor, rabia, etcétera, los ingredientes que yo decía, que no me permiten moverme de ese pedestal, que no me permiten esa visión y acercarme a conocerla o legitimar los sentimientos del otro. Y ahí nos ayudaría la mediación. Es decir,
vamos a focalizar esto. A ver, voy a poner muy simple, ¿no? La pareja que discutían por el tema de conducir, pues centrémonos en el tema de conducir y ya está, y lo resuelven y eso provocó un clima mucho más agradable en la relación. Yo lo plantearía así como servicio también, porque luego tenemos también la mediación de los padres con hijos adolescentes y ahí tenemos un trabajo bastante serio, cómo hacer los distintos modelos educativos, ¿no? El patrón de autoridad-sumisión, que es con los niños funciona, no metas el dedo en el enchufe, ¿vale? Pero ahí hay que tener esa, pero con los adolescentes ya no, los adolescentes tenemos un modelo más de acuerdo, más de contrato, más distinto y yo creo que sería una opción muy buena incorporarlo en los COF, la mediación, pero no focalizarla necesariamente a lo que decía ese convenio regulador, ¿no? Gracias. Silvino. Silvino, abre el micrófono, Silvino. Silvino, debes tener un micro abajo y si le das en la parte inferior de la pantalla con un micro tachado, ¿no, Silvino? A mí me aparece en la parte inferior. Ahora, perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Disculpar, un saludo muy cordial desde Oviedo y mi felicitación al conferenciante. Yo recuerdo en mi infancia que la pasé en una zona rural de Asturias. En aquella época se veía como una desgracia las separaciones, que había muy pocas, ¿no? Recuerdo una familia que eran vecinos que se había separado y tenía una niña que fue amiga de la infancia, pero que los vecinos, que era un pueblo pequeño, pues un pueblo pequeño, de la cuenca minera de Asturias, pues nos acogíamos con amor y con cariño, y no había ningún problema. Actualmente, claro, es una pandemia esto de los divorcios, de los familiares. Me falta el trabajo de gente como este ponente de hoy, con Gabriel, ¿no? Yo quizá quería preguntarles cómo ve la influencia de los medios de comunicación, de la enseñanza. Yo he sido inspector de escuelas muchos años, sobre todo en algunos centros, veía que los profesorados y el profesorado no entienden los valores familiares, ¿no? Más bien todo lo contrario. La de género, como sabéis, está metida por medios de comunicación y desgraciadamente por los centros escolares. Espero que por los centros de área católico, como son los escolares que dependen de la asociación, pues no siempre da eso. Sería como ve don Gabriel este contexto tan hostil a la estabilidad del matrimonio, porque para mí, yo gracias a Dios he sido muy feliz en el matrimonio y con la familia y todo eso, pero realmente lo que explicaba don Gabriel de estas penalidades que se pasan por una separación es realmente triste. Sí, muy bien, Silvino. Mi reflexión es esta: si hacemos una foto, el 1% de ese monto total de separaciones y divorcios es para nulidades, entre un 16 y el 20 para separaciones y el resto para divorcios. ¿Qué ha pasado? Que con el divorcio express hemos quitado todo el espacio o el espacio que tenía la separación, y la separación tenía a veces era una especie de jornadas de reflexión, era un momento para buscar ayuda. Pues ahora ya lo hemos perdido. Respecto a lo que comentabas del impacto de los medios, pues aquí tenemos una gran lucha. Veis el modelo de amor que se vende, el modelo de familia que se vende en distintos programas, y está más alimentado por lo que ya conocéis también, que tiene que ver con la cultura líquida, relaciones fugaces, cero compromiso. Y entonces ese es el modelo que nos están vendiendo, pero desde hace más años. ¿Os acordáis? Aquí no hay quien viva,
Cuéntame, Los Serrano, coincidían las 3 series. ¿Os acordáis en esos años? Ahora tenemos otras, y tenemos series en Netflix. Ya sabemos y hay estudios que el impacto de los minutos de exposición a televisión es significativo con algunas conductas, por ejemplo, hiperactividad, con el tema de violencia, pues con el amor no va a ser la excepción. Es decir, es una relación pues divertida. Me parece genial que en los modelos ya los tenéis ahí en los programas en televisión y se habla, porque los chicos, sobre todo adolescentes y jóvenes universitarios, los ven con avidez, ¿no? Por la intriga, por lo que tenga. Ahí tenemos un jinete más, ¿no? Pero bastante peligroso. Y como para ellos es, como bien lo dijo uno de los tertulianos, da igual lo que haga, lo importante es que se hable. Pues claro, lo importante es que se hable, a saber cómo se habla y de qué se habla. Pues ahí sí tendríamos que tener esa formación crítica, ¿no? Y con los padres, una de las pautas es que vean los programas con sus hijos, pero claro, con los universitarios se van a sentar a verlo, pues no. O sea que es una realidad, sí. Gracias, Silvino. Muchas gracias. ¿Alguno más Bien. quiere hacer una pregunta? De los que estamos aquí presentes. Pues yo, si queréis, y ya que quedan 2 minutos, me quería, fíjate, una pregunta interesante, yo creo, que es que nos dijeras cómo en comunidad, a toda persona estamos en una comunidad, ya sea una asociación religiosa, ya sea una comunidad de vecinos, ya sea una familia extensa, ¿cómo puede, primero, esa comunidad en la que estamos insertos ver algún síntoma de alerta temprana de que una pareja va mal, y luego, una vez que hemos visto esos indicadores, cómo podemos ayudar a esa pareja como comunidad? Si hacemos el énfasis en la comunidad, también nos llevaría para pensarlo, ¿no? Que si cogemos el planteamiento de Juan Pablo II, lo conocéis, el principio de la alteridad, de eso que comentaba yo antes, que el ser humano se construye o se destruye con el otro. Ahí necesitaríamos hacer más énfasis para vivir ese sentido de estar con, ¿no? De vivir con, de compartir. Entonces, es cierto que hay que ser, no ser muy prudentes, no sé el grado de confianza y de cercanía que se pueda tener, porque a lo mejor algunos pueden aceptar tu mano, otros pueden decir que por qué te metes en su vida. Pero si estamos en una comunidad donde se ha sentido ya realmente el aldea global, la mano será bienvenida, ¿no? Entonces, si nosotros percibimos esa frialdad o esos ingredientes, dice, oye, ¿por qué no buscáis ayuda? ¿Cómo estar cerca sin agobiar? Estar pendiente, pero sin agobiar. Y es verdad que como además se suele tener ese gancho, esa cercanía, pues suele acogerse bien. Uno de los ejemplos hace tiempo, colaborábamos nosotros, estábamos con Schoenstatt, os suena, ¿verdad? Y ahí se notaba que percibían y había situaciones y derivaban o les decían, ¿por qué no buscas ayuda? Y podía ser interna, hablar con alguien de los mismos, por ejemplo, matrimonios acompañantes o con el sacerdote o con la persona, con la religiosa que estuviera a cargo. En el caso, por ejemplo, de los colegios, pues también perciben los profesores que ese niño que llega el lunes llega más revuelto porque ha estado en casa que le tocaba en casa del padre y demás, cómo ayudarles. Y nosotros, palabras claves que utilizamos, anticipar y descargar. Anticipar significa, sé que vas a vivir algo que es estresante, pues qué herramientas te puedo ayudar a construir. Y descargar, no se puede controlar todo, pero una vez que estás aquí, ¿cómo te ayudo a quitarte toda esa tensión? Yo creo que, Pablo, en este caso, pues fortalecer ese sentido de verdad de familia, como comentabas, de sentirnos que cuando tu dolor está presente es que yo lo vivo, ¿sabes? O sea, no me es indiferente. Y este túnel es cierto, es verdad que yo he visto personas, 14 kilos han perdido de esta situación que han estado viviendo físicamente, un impacto, en fin. Entonces, ser capaces, ojalá, de poder tocar estos temas en los que les ayudemos a sentir esa mano amiga o ese abrazo incondicional que lo daría, como dice en un momento, la familia. Muchas gracias, Ramiro. Pues
Yo, Gabriel, sí que te digo que con el Instituto de la Familia has apuntado cantidad de temas que me interesan muchísimo. Creo que es una tragedia que no se hable más de esto, que no haya una verdadera intención de transmitir ese ser lo que estás llamado a ser en la institución familiar, y que ese ambiente que decía Silvino a través de los medios de comunicación o de mucho entorno de esa sociedad líquida no colabore. Bueno, pues por nuestra parte haremos todo lo que esté en nuestra mano para poder colaborar en ir cambiando el paso y volver a que se vuelva a apreciar, a poner en valor, a que sea lo que está llamado a ser. Pero ya te advierto que te voy a liar para más cosas, Gabriel. Cuenta conmigo, ya sabes, sé que si puedo Fenomenal. ser útil. Muy bien. Yo también Pues reitero muchas que estas jornadas gracias. son tus casas, Gabriel. Gracias, Pablo, también. Darte, aunque sea un aplauso mudo, Muchas gracias. y darte las gracias porque la verdad lo has hecho muy ameno, has dado muchas pistas y lo que es mejor, nos has dejado con más ganas de más. Es decir, has apuntado muchas cosas y ahora nosotros pues le tomaremos la palabra a Carmen, porque todos estos temas que has enunciado tendrán que ser desarrollados en su justa medida. Sí, sí, pues muy bien. Y también quiero daros las gracias a todos los presentes por ser tan valientes, porque es un tema que de verdad nadie habla entre nosotros, pero que podemos ayudar mucho al prójimo. Y es parte de nuestra caridad fraterna. Así que mucho ánimo, pensar en estos temas de acción social, en la Semana Santa si podéis llevarlo a la práctica, y nada, quedáis encuadrados en el próximo mes para hablar de las adicciones, que también tendremos una ponente de excepción. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buena tarde, buena noche. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao.